Buenas tardes, mi nombre es Alonso Rodríguez, pertenezco al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Simijaca. En el día de hoy vamos a hablar un poquito eh, sobre el comportamiento del fuego, que el fuego es lo que nos va a generar los incendios. Si hacemos un recuento, por lo menos en nuestra zona, ¿cuáles son los incendios más comunes que tenemos? Son los forestales, estructurales y vehiculares. Entonces, mirando en la parte del comportamiento del fuego, vamos a definir qué es el fuego. El fuego es una reacción química exotérmica eh, que está compuesta por tres elementos. Entonces, para mirar los tres elementos, hablamos de lo que es el triángulo del fuego, que es importante conocer esa composición del fuego, porque de esa manera, si conocemos la composición del fuego, eh, así es como se nos inicia un incendio. Entonces, sabiendo la composición, de esa manera también, si quitamos una de esas partes, es la forma como estamos controlando cualquier tipo de incendio que se nos pueda presentar. Entonces, el triángulo del fuego es la composición de esos tres elementos. Aquí miramos en el tablero. Entonces, una parte es el combustible, que el combustible lo tenemos en todas partes donde estemos. Tenemos combustible, ya sea sólido, ya sea líquido, ya sea de pronto metales que arden, de pronto en el tipo K, en los restaurantes, en los asaderos, también esas grasas vegetales y animales. Entonces, con esto nos damos cuenta de que el combustible lo tenemos presente en todo sitio. La otra parte es el oxígeno. El oxígeno también lo tenemos presente en el aire. Entonces, ya tendríamos combustible, tendríamos oxígeno, nos faltaría la fuente de calor. Entonces, si unimos esos tres elementos, como es combustible, oxígeno y calor, es lo que nos va a generar el fuego. Entonces, como les decía, por eso es importante saber esa composición, porque si quitamos el combustible, ya iríamos a controlar el incendio. Si quitamos el oxígeno, lo estaríamos controlando también. Si quitamos el calor, que en ese caso sería refrigerándolo, ya estaríamos controlando el incendio. Adicional al triángulo del fuego, a esos tres elementos también se nos genera otra parte que se llama la reacción en cadena. Reacción en cadena es uniendo los tres elementos de los que hablábamos del triángulo del fuego: combustible, calor y oxígeno. Adicional a eso, tendríamos la reacción en cadena. Entonces, esa es una manera también como podemos controlar un incendio, es rompiendo esa reacción en cadena. ¿Cómo rompemos la reacción en cadena? Quitando el combustible que estaba a continuación de donde se nos haya generado el incendio. Entonces ya estaríamos hablando del triángulo del fuego, tetraedro del fuego. Ahora vamos a mirar lo que es la clasificación. ¿Cómo clasificamos nosotros en un incendio? ¿Cómo clasificamos el fuego? Lo clasificamos de acuerdo al combustible que esté presente en ese incendio. Entonces, en la clasificación tenemos el tipo A, que es por combustibles sólidos como es la madera, el papel, el plástico. Los incendios tipo B son los combustibles líquidos, el caso de la gasolina y todos los derivados del petróleo. Otro tipo es el C, es cuando se nos genera el incendio por circuitos eléctricos, por instalaciones eléctricas, de pronto por sobrecarga, de pronto por un cortocircuito. Esos son los tipos C. Los tipos D es cuando tenemos el incendio y con la presencia de materiales combustibles como es los metales. Tenemos el titanio, tenemos el magnesio y así muchos metales que también pueden arder a cierto grado de temperatura. Y los tipo K, como les decía anteriormente, son las grasas y los aceites que nos generan en las cocinas y en los restaurantes. Esa es la clasificación del fuego. Entonces es importante saber la clasificación. Pues sabiendo la clasificación también vamos a saber de pronto qué tipo de extintor vamos a utilizar para su control o de qué manera también vamos a controlar el incendio. También en el comportamiento del fuego tenemos las formas de transferencia. Hay tres formas, son las más comunes de transferencia, que es la radiación. Radiación es cuando se nos genera el incendio y se nos propaga de manera horizontal por las ondas de calor que nos bota el incendio.
Por convección es hacia arriba y se nos da por los gases que genera el incendio y además por el aire caliente que sale del incendio. Y por conducción es cuando hay un contacto directo con la fuente, con el material combustible que se nos está prendiendo. También tenemos en un incendio, en el fuego tenemos varias fases. Generalmente manejamos tres fases que son como las principales: la incipiente, combustión libre y latente. Entonces, incipiente es cuando el incendio está en su inicio. Esa es la parte donde le llamamos que es un incendio incipiente. Combustión libre, cuando ya de pronto se salió de control el incendio, que empezó a quemar todo el combustible que tiene cerca. Y latente, el latente es cuando de pronto ya se apagó la llama, ya bajó la llama, pero quedan las brasas que todavía nos pueden continuar con el incendio, y más si es de pronto en un sitio confinado, tendríamos de pronto la acumulación de humo que también nos va a generar otro problema. Entonces, a nivel general, eso es el comportamiento del fuego. Muchas gracias.